Hola a todas, nuevamente estoy con ustedes. Hoy les voy a enseñar cómo sacar los moldes para hacer la pantaleta de repollo. Vamos a necesitar dos pedazos de papel de modistería, eso lo consigue uno en cualquier papelería. Vamos a iniciar sacando la talla número 2. Para la talla número 2 vamos a utilizar un pedazo de papel que mide de ancho 28 centímetros y de largo 20. Esta es la parte trasera. Para la parte delantera vamos a necesitar otro pedazo de papel que mida lo mismo de ancho, 28 por 16 de largo. Entonces vamos a elaborar la parte trasera. Esta es la talla número 2. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a bajar de los costados. Esta es la parte de la cintura. Cintura y costados. A ver aquí. Costado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al costado le vamos a bajar de la cintura hacia abajo 8 centímetros. 8 centímetros a cada lado. De cintura hacia abajo. Y vamos a elaborar el molde de la parte trasera de la pantaleta de repollo. En la parte de abajo vamos a medir la mitad. La mitad serían 14 centímetros. Es la mitad. Aquí vamos a sacar lo que es la parte de donde se va a colocar el refuerzo. Entonces a la parte del refuerzo vamos a medirle 11 centímetros. Serían 5 centímetros y medio. Aquí está, 5 centímetros y medio para acá y 5 centímetros y medio hacia acá. Esta es la parte trasera, la parte de abajo de la pantaleta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir de este costado, de los 8 centímetros que bajamos, vamos a unirlo con la parte, con el punto este, que es lo que vamos a organizar la parte de la entrepierna. Y lo mismo hacemos al otro lado. Vea qué tan fácil se sacan los moldes. Entonces, ya que tenemos elaborada la parte trasera de la pantaleta talla número 2. Ahora vamos a elaborar la parte delantera. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Al costado bajamos 8 centímetros de la cintura hacia abajo para elaborar lo que es la entrepierna. 8 centímetros también acá. Dividimos lo mismo que hicimos con la parte trasera, 14 centímetros, que es la mitad de 28. A esta sí le vamos a echar solamente 8 centímetros porque la parte delantera es más angosta. Si la hacemos más ancha, entonces le maltrata a la niña. Entonces solamente vamos a colocarle aquí 8 centímetros, serían 4 centímetros a cada lado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo mismo que hicimos con la parte trasera. Unimos el punto del costado con la entrepierna, al otro lado igual. Para que no nos quede así tan recta, vamos a meterle en esta partecita 2 centímetros hacia adentro para hacer una especie de media luna, para que nos dé la horma. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Hacemos una media luna en esta parte y vamos a hacer la horma de la entrepierna.
Miren qué tan fácil es sacar el molde, y con este molde vas a poder hacer la pantaleta talla número 2. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a recortarlo. Entonces vamos a recortar por donde marcamos la media luna. Aquí. Esto es sencillo, fácil de hacer. ¿Se dan cuenta cómo está quedando la parte delantera? Muy sencilla de trazar, muy sencillo, muy fácil de cortar. Y ahora cortamos la parte trasera. La parte trasera se corta rectecita, porque esta es la que va abarcando lo que es la parte del trasero de las niñas, para que les quede la colita bien cubierta. Entonces aquí tenemos el molde de la talla número 2, talla 2. ¿Qué vamos a hacer con esta talla 2? Ahora vamos a elaborar lo que es el refuerzo para poder unir la pantaleta. Entonces vamos a utilizar un pedazo de papel de 11 centímetros. Miren, un pedacito de papel de 11 centímetros por 9 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacerle una pestañita a esto. Son 11 centímetros, son 5,5 aquí. Como aquí le sacamos, es fácil, usted puede coger esta parte, la ubica aquí donde está el puntico y marca. ¿Ya? Ya este puntico lo unimos con la parte de abajo, que es la que nos va a hacer la horma, para que cuando la vayamos a pegar en la tela nos haga una buena horma. Entonces cortamos este espacio que nos sobra aquí. Mire cómo queda el moldecito, lo más de fácil. Este es el que viene pegando aquí y este es el que pega en la parte de atrás. Deben de quedar igual que el molde. Entonces ya han visto cómo se traza la parte trasera y la parte delantera. Fácil. Ahora les voy a explicar cómo sacar con esta misma talla, sacar la talla 4. No es necesario volver a medir, simplemente con la talla 2 lo ubican en el papel y van a hacer lo siguiente. Es solo de aumentar centímetros. Vamos a aumentarle 1 centímetro al costado. Por ejemplo, aquí le aumentamos 1 centímetro. A cada costado se le aumenta 1 centímetro. Un centímetro arriba en la cintura, o sea, 1 centímetro por lado y lado, por todas partes, en la entrepierna, en la parte de abajo, a los costados, porque vamos a aumentar una talla. ¿Entienden? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, solamente vamos a aumentar una talla más, y solo se aumenta 1 centímetro. Entonces estamos sacando la talla 4. Aquí vamos. Aquí aumentamos 1 centímetro más en la parte de abajo. 1 centímetro. Miren qué fácil es. Entonces unimos los puntos aquí y unimos los puntos acá. Vamos uniendo punto por punto y así vamos elaborando
nuestra talla 4. Qué fácil es. Ese mismo procedimiento se puede realizar con la talla 6, con la talla 4 se saca la talla 6, porque pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo acá con la talla 2. Aquí unimos el punto de este, así de fácil, ¿ya? ¿Qué nos falta? Unir acá. Miren qué fácil es sacar los moldes. Yo no había sacado el tiempo para enseñarles a hacer los moldes porque estuve un poco delicada de salud, pero ha llegado el momento de que ustedes aprendan cómo sacar los moldes. Entonces, como les he explicado, miren qué fácil. Aquí tenemos la talla 2, ya aumentamos 1 centímetro a los costados. En cada costado 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro en la cintura hacia arriba, 1 centímetro en la entrepierna, 1 centímetro en la parte de abajo. Unimos los puntos y ya tenemos la talla 4. Qué fácil. Eso mismo hacemos con la parte delantera. El mismo procedimiento. Simplemente colocas el molde y vas a hacer lo mismo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir estos dos papeles, así para que no se nos corra. Ahí nos va a quedar más seguro. Y hacemos el mismo procedimiento. 1 centímetro. Aquí. Y lo mismo a cada costado, 1 centímetro. No se les olvide que debe ser 1 centímetro. Lo mismo hacemos con la talla 4. Si quieren sacar la talla 6, hacen el mismo procedimiento. Solo aumentar 1 centímetro. 1 centímetro entre piernas, 1 centímetro en la parte de abajo, 1 centímetro acá. Miren qué fácil es. Esto es lo más fácil que yo he podido haber aprendido. Y 1 centímetro acá se me estaba pasando. Acá tenemos que aumentarle 1 centímetro. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Unimos punto, lo unimos con este punto. Lo mismo acá. Aquí unimos punto con punto. Listo. Yo sé que ahora que ustedes aprendan a sacar estos moldes, van a comenzar rápidamente a comenzar a practicar y muy pronto estarán haciéndole las pantaletas a las niñas. Miren qué fácil. Entonces ahora hacemos lo siguiente, vamos a unir. La que no tenga esa agilidad de hacer la rayita así, puede tener una regla que pueda, para poder hacer la curvatura esta que le quede bien elaboradita, lo pueden hacer. Hay reglas muy especiales para esto. Entonces hemos trazado la parte delantera de la talla 4. Miren qué fácil es, cómo quedó. Miren que esta se ve más pequeña y esta se ve más grande. Esta es talla 4. Lo mismo vamos a hacer con el refuerzo.
Ya este refuerzo no me sirve para esta, porque me queda muy pequeño. Simplemente se le aumenta, acá me quedó, para la talla 4 le sirve este mismo refuerzo. Ya para la talla 6 sí deben de sacar un refuerzo más grande. Ya en la parte delantera sí toca aumentarle 1 centímetro, nada más. Porque el mismo largo le sirve, el mismo ancho en la parte de abajo, pero en la parte delantera sí un poquito reducido. Van a sacar el refuerzo este dependiendo al ancho de la parte delantera y el ancho de la parte trasera. Entonces, como les expliqué, si quieren sacar una talla más grande, es solo que coloquen el molde talla 4 en el papel y solamente van a aumentar 1 centímetro a cada lado. Si quieren sacar una talla 8, colocan el talla 6 y van a aumentarle el centímetro y ya van a sacar la talla 8. O si quieren una talla 10, cogen la talla 8 y van a sacar el molde de la talla 10, solamente aumentándole. De la talla 6 aumentan 1 centímetro a los costados, a la cintura, en la parte de abajo y en las entrepiernas y van a hacer una talla más. Entonces a medida que van aumentando se van agrandando las tallas. La talla 8, talla 10, talla 12, dependiendo la talla que quieran hacer. Mientras la talla sea más grande, más tela van a utilizar. Pero esta es la mejor forma, como yo se las he explicado, más fácil, más práctica, que ustedes pueden aprender, pueden practicar y así va a ser fácil para que ustedes puedan aprender a hacer las pantaleticas para sus propias niñas. Esto es todo por hoy. Ya les estaré más adelante enseñando a hacer boxer para niña. También les voy a enseñar a hacer los moldes y cómo elaborar los boxers.